¿Alguna vez has tenido una idea para mejorar algún problema que te afecta y no sabes a dónde llevarla o qué hacer? Cada año cientos de proyectos quedan atrapados en la burocracia o algunos ni siquiera ven la luz. Bienvenidos a iDiálogos, el podcast de diálogos, y a lo largo de esta temporada estamos conversando con expertos y expertas sobre cómo la innovación transforma lo público y redibuja nuestras formas de vivir. Soy Annelise Escobar y en este segundo episodio conversaremos con 3 personas que han liderado procesos de innovación desde distintas fuentes. La innovación social desde la perspectiva de Pablo Franqui, coautor de un informe sobre innovaciones en el Triángulo Norte con experiencias para el cambio. Y María Fernanda Marroquín, que también es experta en análisis de datos para iniciativas de emprendimiento con mujeres. Y por último, estaremos hablando con Jimena Matus, quien es emprendedora y facilitadora de innovación. Vamos a descubrir qué funciona en un laboratorio, qué lo diferencia de otros espacios de innovación y cómo estos se construyen con aprendizajes valiosos, incluso cuando las soluciones no salen como se esperan. La palabra laboratorio nos remite al experimento, a lo técnico, pero los laboratorios de innovación pública no son lugares cerrados ni secretos, son espacios donde lo público se transforma desde la escucha, el error y la iteración. Los espacios de innovación desde distintos ámbitos y contextos han demostrado que la experimentación no solo es cosa de apps o tecnología, sino de procesos colaborativos, centrados en las personas. Y hoy exploraremos qué tienen en común las iniciativas desde la acción social organizada, los emprendimientos y las organizaciones que apoyan a los ecosistemas de innovación. Entonces, en este episodio tendremos 2 bloques. En el primero conversaremos con Pablo y María Fernanda sobre los espacios de innovación social. Pablo y Baffer, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta discusión. Entonces, bueno, pues para ir avanzando, quisiera empezar aquí con Pablo, retomando un poco del estudio que se realizó sobre estos estudios de caso, precisamente en la región, sobre innovación en general y cómo operan estos experimentos, ya sea dentro y fuera del Estado. Quisiera conocer un poquito más desde tu perspectiva de cuáles son esos elementos que permiten que la innovación se logre gestionar desde ahí. Bueno, tal vez lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de innovación, no hablamos de disrupción, sino más bien de mejora, que eso es algo que tenemos problemas últimamente cuando intentamos hablar de innovación. Es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva, o si buscáramos unas nuevas formas de gestión como fue en los 90, o sea, que la mejor respuesta de pronto era privatizar. Y resulta que poco a poco nos dimos cuenta que la respuesta no era solamente privatizar, sino que era solamente una alternativa. Entonces tal vez lo mismo sucede con innovación, ¿no? La mejor respuesta no es mandarlo todo o volverlo a hacer de cero, sino ir viendo a ver cómo se mejora un proceso o un servicio público como tal. Entre los elementos que uno tiene que tener en cuenta, pues naturalmente el primero es el apoyo político que se debe hacer, que ojalá sea desde los más altos niveles. También el tema de la capacidad técnica, ¿no? O sea, la innovación no es una cuestión de se me ocurrió esto o voy por acá, sino que debe ser un proceso ante todo metodológico, que debe tener, digamos, una idea de ver cómo se crea una cultura de interacción, de prueba, de ir probando y verificando, aprendiendo cuáles son los errores para que, digamos, de estos pequeños experimentos que se hacen en los laboratorios se pueda hacer procesos que vayan escalando y que vayan teniendo una mayor cobertura. Dentro de eso, pues obviamente van involucrados elementos como la capacidad técnica como tal, o en algún momento temas como recursos, se requieren de recursos, no es una cuestión que está aislada de los recursos, y sobre todo de ver cómo se hace una mejora desde el punto de vista de la cultura organizacional. Se requiere voluntad de cambio. Excelente. Y sobre esa misma línea, Mafer, quisiera conocer desde tu perspectiva y el trabajo con mujeres emprendedoras de cómo llevan estos cambios, ¿verdad? Cómo les apoyan para que sus emprendimientos, desde lo metodológico, lo técnico, lo financiero, cómo se gestionan todos esos recursos para que se lleven a cabo estos procesos de apoyo. Escuchando a Pablo, justo pensaba que
digamos, ProMujer es como un laboratorio viviente, es un laboratorio que no está físicamente en un lugar, pero sí que va a las comunidades, porque la misión de ProMujer en América Latina es llevar a las mujeres en vulnerabilidad a su más alto potencial. Y eso implica mucha innovación del lado de nosotros, del lado de ellas, del lado del ecosistema al que ellas pertenecen, al contexto en el que estamos. Entonces, en Guatemala nosotros tenemos 3 años de estar trabajando ya con varios grupos alrededor de Guatemala, y lo que nos hemos topado muchas veces es que justo la mejora o alcanzar el máximo potencial siempre necesita de mucha colaboración. No es un trabajo que podamos hacer solo nosotras con ellas, sino que necesitamos de muchas alianzas estratégicas, tanto a nivel de contexto, digamos a nivel territorial con ellas, porque muchas veces están lejos del centro de nuestra ciudad, donde sentimos que todo pasa, pero allá también pasan cosas. Entonces, necesitamos aliados en el contexto, necesitamos aliados también que les den esas herramientas que nosotras no podemos darle. Entonces, a la larga, la cooperación que nosotras hemos tenido ha permitido que las emprendedoras vayan encontrando cada una su camino, porque tratar como a todas de la misma manera, a pesar de que puedan que estén en la misma cadena de valor o en el mismo nicho de mercado, no todas van a alcanzar su máximo potencial de la misma manera y con un mismo producto. Entonces nosotros tenemos que innovar con ellas los productos que les ofrecemos. Si les ofrecemos acceso a mercados, un acceso a mercados que les permita exponer sus productos sin causarles daño. Esta es como una de las principales valores que tenemos. Luego, el acceso a crédito. El acceso a crédito, por lo general, en las mujeres tiene una connotación mucho más difícil porque no se creen merecedoras o no se creen capaces de gestionar el dinero por sí solas. Y esto trae muchas barreras de atrás, ¿verdad? Pero lo que sí logramos entonces es capacitarlas para el uso de ese dinero y entonces romper esa barrera de miedo y así ir obteniendo recursos, ir obteniendo alianzas, ir obteniendo capacidades y mejorando productos para que puedan acceder a mercados ya desde otra perspectiva, ¿verdad? Sí, definitivamente ese es un valor agregado que si de por sí no existía ese apoyo para catalizar esos ecosistemas, ya especialmente en los ámbitos rurales del país, ¿verdad? Y sobre esa misma línea, Pablo, yo quisiera conocer un poquito más de algún estudio de caso muy específico que haya permitido estas colaboraciones como uno de esos elementos claves de los laboratorios, ¿no? Que aislados no funcionan, sino que creo que son esos puntos de encuentro donde puedan venir muchos actores para lograr algún avance de alguna brecha que estamos tratando de cerrar, un nuevo producto o una mejora del servicio. ¿De dónde podemos aprender de estos casos? Hay muchísimo y digamos uno puede, a ver, cuando hablamos de laboratorio, podemos tomarlo en el sentido institucional como tal o lo podemos tomar en el sentido experimental, o sea, generar nuevos procesos o ver cómo generar más innovación, ¿sí? Y digamos desde el punto de vista institucional de generar un laboratorio que preste servicios a diferentes agencias del Estado, el modelo puede ser algo así como Chile, que le presta el laboratorio de innovación pública, le presta servicios a las diferentes agencias del Estado para mejorar sus procesos. Pero, por ejemplo, hay una experiencia que es un laboratorio en educación que fue creado en el mismo Ministerio de Educación de Perú, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de innovación, como por ejemplo, y de medición. En este caso, J-PAL le apoyó a la creación de un laboratorio de educación que analizaba procesos de educación. Y así hay infinidad de experiencias. Hay una que a mí me llama mucho la atención, el distrito de Miraflores en Lima, tienen un insectario para control de plagas de los parques, y entonces mantienen un estudio permanente de cómo se van generando las plagas en sus diferentes áreas verdes, y para no utilizar químicos, utilizan insectos, y entonces van midiendo permanentemente cómo están generando cómo se van reproduciendo las plagas para ver cuánto producen de sus insectos y cómo van controlando de una manera diferente un problema ambiental que, digamos, se origina
en el uso de químicos y las enfermedades respiratorias que estaban teniendo los niños. Y así hay infinidad de experiencias que uno va encontrando. Por ejemplo, Guatemala últimamente ha tenido, por ejemplo, contactos con Estonia para innovación digital. En Estonia, por ejemplo, hay unas campañas de alfabetización digital para que la gente no le roben sus claves de sus routers, ¿sí? Y que no le roben y que no exista la estafa bancaria que normalmente que vivimos en el día a día. Entonces, lo interesante es que desde cualquier sector se puede generar procesos de innovación y que hay muchas formas de ver cómo se generan ese tipo de acciones. Pero tal vez una de las cuestiones que sí vale la pena resaltar, y es muy importante, es la intersectorialidad que debe tener la innovación. O sea, los procesos de innovación deben ver cómo se busca generar redes con los usuarios, redes con interesados en los procesos, redes con la academia, redes con los mismos funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Sí, y creo que esa conexión y eso es una oportunidad precisamente que nosotros siempre buscamos aquí desde el Laboratorio Blombos, de cómo ir trayéndolos a diferentes actores en sus áreas de expertise para lograr siempre atender algún objetivo, desde un reto de innovación hasta una mejora o un apoyo a alguna de las instituciones que estamos apoyando. Y bueno, y en eso que hablamos siempre de las soluciones creativas, y luego las implementamos, hay aprendizajes, hay iteraciones que vamos haciendo, siempre hay un elemento clave, y tú lo mencionabas, sobre la medición, de cómo vamos a ir midiendo este cambio, si es efectivo o no. Mafer, tu expertise en datos, yo quisiera conocer cómo lo ponen en práctica. ¿Es solo analizar números de la implementación de los emprendedores y de sus ventas? ¿O cómo miden ustedes de intervención si está siendo efectiva o no? Creo que JPAL, como tú mencionabas, es un laboratorio muy fascinante de cómo ha logrado ir apoyando instituciones a lo largo de todo el mundo en cómo medir ese impacto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, digamos, está como la parte tradicional, la que sabemos la teoría del cambio, nosotros medimos algunos ingresos en el tiempo, siempre hablamos de impacto a nivel de 3, 4 años, y las intervenciones en 3 o 4 años pueden sentir o servir o pueden tener muchos cambios, ¿verdad? Entonces, sí, desde la gestión más bien, desde la evaluación y la gestión de la evaluación, porque nosotros no medimos solo por medir, nosotros necesitamos que la medición nos diga qué estamos haciendo bien y en qué tenemos que mejorar. Entonces, a lo largo de estos 3 años en ProMujer hemos tenido la parte tradicional, digamos, con la parte del marco metodológico, el marco lógico, la teoría de cambio, los indicadores, todo lo tradicional estamos manejándolo, pero justo este año empezamos a implementar un modelo que nos permitiera responder qué de todo lo que estamos haciendo afecta más para el empoderamiento, afecta menos para el empoderamiento. Y entonces diseñamos un índice de empoderamiento económico de las mujeres que estuviera ad hoc a las emprendedoras guatemaltecas con las que nosotros trabajamos. Estamos acostumbrados a estos famosos índices, a que hay un montón de índices y tratamos siempre, digamos, a la hora de ver datos, siempre tratamos de que todo sea comparable, pero nosotros lo que nos interesaba no era compararnos con otros proyectos o con otras organizaciones, sino comparar a nuestras beneficiarias o a nuestras clientas entre sí y a ellas con ellas mismas en el tiempo. Entonces, para eso diseñamos un índice de empoderamiento que va de 5 dimensiones, que obviamente tiene todo el tema o toda la dimensión, digamos, de estructural, con la que nosotros no vamos a interferir inmediatamente, pero que sí buscamos en el largo plazo interferir. Y las 4 dimensiones con las que nosotras sí interferimos. Entonces está el acceso a mercados, el acceso a financiamiento, y eso nunca es suficiente. Entonces el acceso a tener capacitaciones técnicos, pero también sobre derechos y principalmente sobre derechos reproductivos. Ahora te voy a contar por qué. Y el cuarto, es el acceso a bienestar transformativo. ProMujer se dio cuenta que no bastaba solo con darle ingresos o acceso a crédito en sí a las mujeres para que ellas llegaran a su máximo potencial. Porque, como te decía,
no se sentían capaces. Entonces trabaja mucho en el autoestima, trabaja mucho en la forma en la que la mujer se ve como empoderada o como emprendedora en sí. Entonces, del estudio que nosotros hicimos, nos dimos cuenta de que las capacitaciones o las formaciones o las intervenciones que más tenían impacto en su bienestar, pero no solo en su bienestar, sino en su empoderamiento y en su transformación, tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos y de prevención de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una carga de cuidados muy alta. Y para innovar o para alcanzar su mayor potencial a nivel de empoderamiento, necesitan tener derecho a elegir, digamos, en dónde quieren poner su tiempo, o si cuántos hijos quieren tener, o cuántas, digamos, qué pueden o no pueden transmitirle a sus nuevas generaciones para que las mujeres o para que sus propias hijas puedan acceder a otro nivel económico, por ejemplo. Entonces, esa es una de las dimensiones que a nosotros nos venía de la teoría de cambio, pero la veníamos como algo transversal. Y cuando tomamos algo transversal es que tiene que estar en todo. Sí, tiene que estar en todo, pero igual cómo la medimos después. Nos dimos cuenta con el índice de empoderamiento, utilizando data mining y utilizando muchos aspectos estadísticos que no voy a entrar a discusión ahorita, pero que sí, en realidad eso eran de los componentes. Aquella mujer que lograba empoderarse o tener esta educación y tener información sobre esto, se sentía más empoderada, más segura, más lista para tomar un crédito, más lista para acceder a un mercado, ya tenía otro tipo, digamos, de sentir al respecto de ella como creadora de economía, digamos, ¿verdad? Sí, esto es fascinante porque y así lo vamos aplicando a diferentes ámbitos, ¿verdad? La mentalidad, ¿verdad? ¿Con qué capacidades llego yo a poder gestionar o buscar un cambio en mi realidad? Y aplicado a otros ámbitos, Pablo, ¿cómo has visto este cambio de mindset que le llamamos a veces, ya sea trabajar con burócratas, con emprendedores o con funcionarios en general? ¿Cómo vemos la transformación de cultura, parte de esta clave a lograr innovar? Bueno, los cambios culturales son difíciles de lograr. Y resulta que cuando hablas de un cambio cultural, o sea, cambiar costumbres, cambiar formas de trabajo, lo que requieres ante todo es ver cómo logras adaptación, ¿sí? Y sobre todo también sobre esa adaptación, ver cómo logras que con evidencia se puedan transformar procesos. En muchos procesos que nosotros damos como por sentado, la deconstrucción de los problemas o la deconstrucción de los problemas, así como lo dice María Fernanda, nos permite poder identificar aquellos puntos donde se debe producir el cambio. Y eso pues significa que hay un permanente proceso de iteración, prueba y error para ver si se pueden mejorar los resultados. Es muy complicado, se requieren de capacidades políticas por un lado, ¿sí? Para evitar todos aquellos bloqueos que existen a los nuevos procesos, se requieren de capacidades humanas para poder manejar, sobre todo para poder identificar cuál es el propósito o la esencia de los servicios públicos como tal. Se requiere capacidades técnicas para poder manejar diferentes metodologías que sean adaptables o que se hayan comprobado que son adaptables a las diferentes circunstancias del problema. Cuando hablamos de los diversos problemas sociales, lo que tenemos que identificar es que no hay una sola metodología, hay varias metodologías. Si es un problema de cambio de comportamiento, hay unas metodologías. Si es un problema que es la entrega de un servicio, hay unas metodologías, y así poco a poco poder generar los cambios. Y sobre esa línea, tú podrías decir de que se necesita tener un laboratorio per se, puede ser un equipo, o digamos, o cómo gestionamos desde lo cultural hasta lo micro de una intervención. Ojalá todos estos cambios culturales se vieran permanentemente en el Estado, ¿sí? O sea, que no tuviese que ser
un laboratorio que fuera a cada una de las diferentes agencias a ver cómo se generan procesos de innovación. Lo que ha sucedido es que se han creado unidades específicas que manejan este componente técnico y que colaboran y colaboran a las diferentes agencias a mejorar diferentes procesos. Y ahí viene un punto que tiene que ver con lo político, o sea, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los temas que debo tocar al principio? Porque estas unidades no tienen la capacidad de atender todos los problemas. Entonces es buscar aquellos problemas que tengan mayor visibilidad en la gente, que puedan generar un mayor apoyo político y que sea una solución práctica para el ciudadano. Excelente. Y sobre eso, Maffer, ¿qué elementos has visto tú que han sido funcionales o elementos clave que tú dirías que son transferibles a otros espacios de gestión de la innovación desde lo que han visto ustedes en apoyo a emprendimientos de mujeres? ¿Hay alguna recomendación que nos dejarías principal? Yo sí siento que todo lo que tenga que ver con intervenciones y que busquemos generar un cambio, sí, y queremos medirlo, tiene que ver, y lo hemos visto bastante, nosotros empezamos diseñando algo y cuando llegamos a terreno es otra cosa. Entonces tiene que ver primero con una escucha activa. O sea, nada se puede medir, nada se puede mejorar. Hay una frase que dice que nada se puede mejorar si no se mide, pero nada se puede medir si no se ve, si no se escucha, si no estás ahí. Entonces es clave que escuchemos, que pongamos en el centro a la persona o al grupo o a la entidad o a lo que queremos, el comportamiento que queremos cambiar, entenderlo y desde ahí empezar a abrir, digamos, la mente para pensar en alternativas que nos permitan no solo medirlas, sino que nos permitan acciones como quick wins, ¿verdad? O sea, como lo que decía Pablo, ¿a qué acción que va a tener más impacto y que es más visible, pero que me va a abrir la cancha o que me va a permitir? Hay otro tipo de intervenciones que son más estructurales, que su tiempo de cambio es más en el tiempo. Y como estamos constantemente en una sociedad en la que todo es inmediato, sí nos hemos dado cuenta que a las beneficiarias o a las clientas de ProMujer en este caso, sí escucharlas, desde dónde viene el dolor, digamos, desde su dolor como en la relación con nosotros, nos permite tener lecciones aprendidas, buenas prácticas y demás, pero cambiar en ese momento, iterar y cambiar y adaptar a ese momento para generar una relación con esta persona, que esa es el verdadero cambio de comportamiento. Si yo no genero una relación con esta persona, cambiar o generar, o no tener, más bien, mantener esta relación con esta persona me permite que en el tiempo yo pueda ir cambiando, innovando, mejorando con ella. Claro, hay un elemento de confianza clave ahí para poder decir, yo como institución o organización que apoyo, podamos seguir trabajando juntas, ¿verdad? Y generar esa red. Bueno, entonces para ir cerrando este bloque, Pablo, si me pudieras dar alguna recomendación principal de todo lo que has estudiado de los diferentes casos en la región, algún elemento que compartan estos espacios, por lo menos los exitosos o incluso no tan exitosos, de qué podemos aprender de ellos para recomendar aquí a nuestro ecosistema local. No, yo lo que veo es que nuestros funcionarios tienen que ver cómo se convierten en una especie de esponja, ¿sí? Y ir absorbiendo conocimientos en terreno, pero también conocimientos de otras experiencias y ver cómo logran procesos de análisis para ver cómo mejoramos la gestión de estos procesos. Lo que sí veo y que me preocupa es que estamos llegando a una circunstancia en que todo lo arreglamos mediante una solución digital, ¿no? ¿Sí? Pasa mucho. Sí. Entonces esto lo vamos a solucionar con una nueva app, ¿sí? Y lo que pasa es que no es la forma, la app no sirve si no se alimenta, la app no sirve si no está, por ejemplo, en terreno, dependiendo de para qué. ¿Para quiénes? Sí, y se pierde el sentido realmente de los servicios o de las funciones públicas como tal.
Entonces, creo que eso es, no todo es solución de tipo digital. Y bueno, especialmente en los entornos que nos encontramos, ¿verdad? Hay muchas personas que atender fuera de los entornos sumamente conectados, a los que todavía tenemos una brecha ahí que ir cubriendo. Y bueno, Mafer, ¿con qué lección nos dejas tú para ir a aprender y para poder aplicar en estas ideas de espacios de laboratorio? Yo creo que a lo largo de la conversación hemos hablado de mucho de evaluar y esto, pero sí creo que hay una parte de cultura de error que tenemos que aceptar. O sea, no abrazarla. O sea, no podemos mejorar nada si no cometemos errores. No existe nadie en esta discusión empezó caminando perfectamente. O sea, tuvimos que gatear y cuando gateamos también lo hacíamos mal. Entonces, al final hay una cultura de error que tenemos que abrazar y que también tenemos que entender, y también nosotros como ciudadanos para nuestras instituciones, ya pasándome un poco a lo público, entender también que las instituciones están hechas de personas, no están hechas de apps ni de bots, ¿verdad? Aún no. Entonces, sí necesitamos que abracemos esa cultura de error para ir mejorando, ¿verdad? No es solo señalar, esto está mal, sino esto está mal, ¿por qué? Y entonces a partir de ahí, realmente ir adaptándonos e innovando. Sí, el tema del aprendizaje. Sí, es parte de un ciclo, ¿no? Sí, no, es que anteriormente evaluábamos. Bueno, si Sí, llegábamos a evaluar, Sí. se quedaba en un libro ahí guardado, ¿no? O sea, y la idea es el libro, no, el estudio no se queda ahí. Que sea sino viviente ese cambio. Sí, que sirva de algo. Muchas gracias, Pablo y Mafer, por acompañarnos en esta discusión y estaremos aquí continuando con el siguiente bloque. Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, entonces continuamos con la conversación para seguir aprendiendo sobre los espacios de laboratorio. Aquí tenemos a Jimena Matus, ella es emprendedora y facilitadora de innovación. Jimena, quisiera conocer un poquito más de tu experiencia, cómo llevas tú a cabo el ejercicio de los laboratorios y cómo esto tiene un rol en el ecosistema guatemalteco de emprendimiento y su relación con los diferentes sectores. Súper, pues cuando hablamos de laboratorios de innovación podemos pensarlo tal vez desde dos lentes. El ente de literalmente tener un espacio físico en donde podemos tener emprendedores que están activamente creando, construyendo juntos, y también pues viene el ente en cómo les damos este espacio seguro, este acompañamiento, esta guía, estos accesos a recursos que tal vez por cuenta propia ellos no tendrían opción a optar, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estos espacios surgir, pues trae mucho valor a los emprendedores, ¿verdad? Porque, como les decía, tal vez no tienen acceso a estos espacios, pero todavía tiene un nivel más de valor o de impacto cuando lo hacemos de manera colaborativa, ¿verdad? Y vemos actores claves en el ecosistema como los corporativos, las universidades, el gobierno, los emprendedores y también los inversionistas. Cada uno trae un lente de experiencia, conocimiento, que al trabajar de manera colaborativa y apoyar a los emprendedores, pues estos espacios, tanto físicos como los programas, que son los laboratorios, tienen más impacto, ¿verdad? Porque podemos ayudar al emprendedor en el momento en el que está y en la necesidad que tiene, cada uno desde su propia experiencia y por supuesto, profesión. Sí, y en ese sentido, cuando hablas de espacio seguro, ¿qué significa? ¿Significa de que ahí se les van a proveer recursos? ¿Significa que les vas a dar una capacitación técnica de algún sentido? ¿Qué significa hablar de un espacio seguro cuando mencionas eso? Sí, y creo que es una combinación de diferentes elementos. Está la parte en donde esos momentos de aprendizaje que vas a tener, en donde te vamos a poder ayudar a desarrollar tu modelo de negocio. Están esos espacios en donde el emprendedor tiene el espacio para ser vulnerable, ¿verdad? Porque creo que también, y lo mencionaba Mafer anteriormente, ¿verdad? La cultura del fallo es una cultura que tenemos que abrazar. Y yo todavía le agregaría el lente a, creo que estamos muy cómodos y entendemos la parte racional de nosotros como humanos, entiende la cultura del fallo. Porque, pues lo decía ella, ¿verdad? No nacimos caminando, sino que pues empezamos a gatear y fuimos poco a poco. Creo que lo que nos pasa como cultura, especialmente en Guatemala, tenemos miedo al castigo, ¿verdad? Y el castigo, cuando, por ejemplo, tú eres un emprendedor, es la etiqueta de que fracasaste. Cuando eres un profesional en una grande corporación que estás innovando y haciendo algo nuevo, el castigo es tu trabajo, lo pierdes. Entonces, sí es el abrazar la cultura del fallo, pero también
incentivar la cultura del fallo y no castigarla, porque si no, no hay aprendizaje. El espacio seguro trae eso. También un espacio seguro va a tener esos procesos en donde también la persona, pues el emprendedor tiene un camino emocional, ¿verdad? Entonces tiene que recibir esos apoyos a través de mentores, a través de capacitaciones, a través de la convivencia con otros emprendedores, crear con otros emprendedores para poder seguir también pues construyendo. Entonces el espacio seguro se vuelve un espacio en donde la vulnerabilidad es permitida, en donde podemos ser flexibles, en donde podemos iterar, en donde podemos co-crear sin miedo a juzgar, ¿verdad? Porque y eso pasa mucho con el emprendedor, especialmente el emprendedor guatemalteco, es un emprendedor muy apasionado, ¿verdad? Y a veces esa pasión te sesga, ¿verdad? Entonces te perdés la oportunidad de cuestionarte, de ver más allá de lo que estás planeando. Entonces un espacio seguro también te invita a ti a cuestionar y retar lo que tú estás haciendo, lo que quieres implementar, pero también a cuestionar a otros, a aprender de otros, a retar a otros. Entonces creo que son varios elementos lo que hace que sea un espacio seguro. Y en ese sentido hablábamos un poquito con Pablo anteriormente sobre las diferentes metodologías que hay para apoyar en estos espacios. Cuéntanos un poco desde tu expertise como facilitadora, ¿cómo se encuentra esa metodología ideal para poder apoyar, ya sea en este caso a un emprendedor o si estás trabajando en ecosistema para resolver un problema complejo? En otros momentos hablábamos sobre los problemas públicos, ¿verdad? Que vas a tener desde a los emprendedores que traen una gran idea, pero que van a necesitar al gobierno local para poder escalar la solución, y ahí me puedo ir en una gran complejidad del proceso, pero sí. ¿Cómo encuentras cuál es la metodología más apta para entrar en este apoyo? Tal vez lo quiero dividir como, para mí cuando yo hablo de las metodologías de innovación me gusta verlo desde 3 lentes. Primero el lente individual, luego el lente sí de la metodología, pero también el lente de la organización. Porque cuando hablamos de metodologías existen muchas, ¿verdad? Las metodologías ágiles, las metodologías del pensamiento de diseño, el design thinking. Pero si estas metodologías se utilizan en una organización en donde no existe la cultura de la innovación, no es permitida y solo no se incentiva, no sirven de nada, pierden su propósito, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Google, del 20% de Google, que todos los empleados de Google pueden usar 20% de su tiempo para explorar y hacer lo que ellos quieran. Y muchos de los productos que hoy tiene Google Workspace, ya como productos estrella, han surgido alrededor de de ese 20%. Entonces, no necesariamente ha sido una metodología, pero fue un incentivo que les dieron de, 20% de su tiempo, enfóquenlo en esto. Entonces, activar esa curiosidad. Entonces, ¿cómo la encuentras? Va a depender también en el momento en que estés con tu proyecto o con tu emprendimiento. Si tal vez estás en una etapa muy temprana, tal vez las metodologías como el design thinking o el pensamiento de diseño o el diseño centrado en el usuario son metodologías que te permiten acercarte a tu usuario potencial y entender, cuáles son sus motivaciones, sus necesidades y sus comportamientos, porque en esa etapa lo que queremos no es enamorarnos de la solución, sino que enamorarnos del problema, ¿verdad? Entonces, si yo tengo claro cuál es el problema, entonces ahí tal vez me aboco en ese tipo de metodologías, pero tal vez si yo ya estoy en una etapa un poquito más avanzada, en donde tal vez tengo ya claro cuál es mi propuesta de valor, otras metodologías, ¿verdad? Como, desarrollar un modelo de negocio. Existen herramientas como el Canvas del modelo de negocio o el Business Model Canvas, que ya te ayudan a empezar a aterrizar, si yo quiero hacerlo esto un negocio, ¿qué elementos tengo que incorporar? Entonces, va a depender más o menos en dónde estás, pero ahora el lente de la colaboración, ¿verdad? De cómo activamos a otros actores claves en el ecosistema para estas innovaciones, es ahí donde también la experiencia y los conocimientos que estos actores tienen vienen clave, ¿verdad? Porque lo vemos nosotros desde el lado de inversionistas. Generalmente cuando un emprendedor viene y nos pichea su idea, vamos a verlo también con el lente de, ¿cómo esto es un negocio viable para que eventualmente pueda ser rentable y yo pueda recibir la inversión, ¿verdad? Porque por algo te estoy invirtiendo. Pero, por ejemplo, el grupo de la academia puede apoyar con, cómo desde los estudiantes y los grados o las profesiones que ellos estén estudiando pueden activar esa curiosidad para explorar más allá
de lo que ya existe, ¿verdad? Incentivar, por ejemplo, las carreras STEM, ¿verdad? Las carreras en ingeniería. Bueno, al final todas las carreras lo pueden hacer, pero cómo activamos esa curiosidad, tal vez en una etapa más temprana, ¿verdad? Y sobre eso tú hablabas del ecosistema, ¿verdad? Ahorita ya mencionaste la academia, hablabas de los emprendedores, de los inversionistas. Yo te traigo aquí al sector público también como parte de estos actores. Dame un ejemplo de lo que has estado trabajando tú en ecosistema y cuáles son esas brechas que nos faltan aquí para este ecosistema tan emergente, se podría decir. O tú me dirás en qué etapa categorizas el ecosistema guatemalteco. Mira, yo personalmente el ecosistema guatemalteco tal vez primero lo categorizo como un ecosistema muy resiliente, que la verdad que en los últimos 5 o 10 años sí hemos visto un avance en esta curiosidad hacia la innovación, ¿verdad? ¿Qué creo que nos faltan? Nos falta un poco más la capacidad técnica, ¿verdad? El cómo, y tal vez aquí, por ejemplo, Pablo nos decía en el segmento anterior, la innovación tal vez es como ir mejorando y no tanto la disrupción. Para mí es el otro lado, ¿verdad? Cómo a través de la tecnología sí podemos disruptir nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, nuevos productos a través de la tecnología. Entonces nos falta esto. Creo que también nos faltan más incentivos, ¿verdad? Y aquí es donde también el lado de gobierno pues tiene un gran rol, ¿verdad? De cómo podemos incentivar a que no sea tan complicado para un emprendedor no solo iniciar su empresa, pero tal vez lo regreso a la cultura del fallo. ¿Qué pasa cuando falla? ¿Verdad? Hoy por hoy una sociedad anónima, una sociedad de emprendimiento es muchísimo más complicado de cerrar que de abrir. O sea, puedes abrirlas súper fácil y es más eficiente, pero ¿qué pasa cuando fallas? Cuando tu emprendimiento falla, te quedas con esa carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es también activar esos incentivos. Wow, o sea que sí nos queda un poco de trabajo que hacer, Sí. multiactor en ese sentido. Y digamos, del trabajo de ustedes con emprendedores, ¿qué rol crees tú que podría jugar un espacio de laboratorio para conectar esta innovación, a veces social, a veces un emprendimiento de algún negocio? ¿Y cómo se puede pasar de estos, a veces hablamos, y aquí estos buzzwords de la innovación, de un prototipo para poder escalar? ¿Cómo han visto ustedes ese apoyo de que puede traerles un espacio como laboratorio para ayudarles en esas fases? Total, y ahí también, pues, por ejemplo, lo mencionaba Pablo antes de, bueno, hay que experimentar, pilotear, iterar, ¿verdad? Y haciendo como ese check-in, si esto que estamos haciendo me hace sentido a mí como organización de tener este espacio, ¿verdad? Si también, y ahí es donde también el trabajo en colaboración, en ecosistema es valioso, porque al final pues estamos compartiendo una meta, estamos compartiendo recursos, estamos también compartiendo los riesgos, ¿verdad? Entonces ya no es ya no te impacta tanto, pero cómo construimos esa visión y trabajamos en conjunto. Entonces, esa parte. Y con lo otro, la importancia también de estos espacios es justo eso, es incentivar, y no solo pertenecen a la academia, sino que pertenecen al gobierno, ¿verdad? Nos contaba pues Pablo anteriormente en los espacios que tiene el gobierno de Chile, lo tiene el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ya tienen pues formalizados, por ejemplo, la unidad de diseño de servicios digitales, que son espacios en donde ellos están activamente co-creando con los ciudadanos, no solo estandarizando la experiencia de los servicios, pero también evolucionándolos. Los inversionistas, por ejemplo, aquí en Guatemala está trabajando muy fuerte la Universidad del Valle con Fondo Barrilete, que es un fondo que es el primero en Guatemala, en donde se está apoyando a emprendedores guatemaltecos en tecnología. Entonces, cada uno puede tener estos espacios de manera individual, pero tienen más valor cuando lo hacemos de manera colaborativa, ¿verdad? Porque la sala, como dicen que la sala llena de personas, la persona más inteligente es la sala en sí, ¿verdad? Porque es en el intercambio, en la conexión, en la colaboración y en la co-creación en donde encontramos valor. Entonces, sí es de mucha importancia que tengamos estos espacios y que pueden ser, o sea, aquí es donde tal vez regreso a lo que mencionaba, que no necesariamente tienen que ser un espacio físico, pero puede ser también un espacio intencionado, como el espacio que tenía Google con el 20%, ¿verdad? No necesitabas tener aquellos grandes espacios llenos de pizarrones y de post-its, sino que intencionalmente cada persona está empoderada para poder explorar algo en el 20% de su tiempo. Y
Para ir cerrando, Jimena, quisiera que me pudieras dar una última lección que tú le dirías a alguien que está empezando con la gestión de la innovación. Es decir, tiene que crear un laboratorio, necesita un equipo. ¿Qué le recomendarías si es solo una persona que está buscando adquirir herramientas para poder implementar procesos de innovación en sus organizaciones? Wow, creo que primero le reconocería la intención, porque no es nada fácil, especialmente cuando toca manejar culturas organizacionales cerrados, ¿verdad? Muy, muy cerrados. Y creo que el consejo que les daría es empoderarse en manejo del cambio y manejo de actores o de stakeholders, ¿verdad? Porque también este tipo de esfuerzos, especialmente en etapas muy tempranas, sí te puedes apoyar de las metodologías que existen y hay muchos recursos en línea en donde uno puede ir aprendiendo, pero creo que la conexión humana de conectar y de tener aliados en mi cambio y de construir y co-crear juntos una visión, eso sí no tiene precio, ¿verdad? Y que creo que eso es lo más difícil y que por eso cuando hablamos de ecosistemas tenemos y el trabajo que estamos haciendo con estos actores, tenemos una meta clara, pero la construimos juntos, la identificamos juntos, entonces tenemos un sentido de empoderamiento porque somos parte de, que mientras cuando algo es impuesto, es más difícil que podamos adaptarnos y adoptar el cambio, ¿verdad? Entonces, ese sería tal vez el consejo inicial que yo daría, porque las metodologías van a ir evolucionando, pero al final esto es un cambio de persona a persona y es también el lado humano del cambio, ¿verdad? El que tenemos que manejar. Oh, me quedo con esa lección, Jimena. Muchísimas gracias por tu tiempo para acompañarnos en esta discusión. Gracias a ustedes. Gracias. Hoy entendimos que los espacios para innovar no se tratan de tener todas las respuestas, sino de intentar e iterar, de ensayar, aprender y ajustar el camino. La innovación en entornos sociales no es una línea recta, es un camino de prueba y aprendizaje constante, centrado en los usuarios. En el próximo capítulo aprenderemos sobre el desarrollo de tecnologías para acelerar el aprendizaje en las ciencias, ingeniería y matemáticas. Así que no olvides compartir este episodio si te resonó y seguirnos en nuestras redes como Diálogos Guate. Así que hasta pronto.